la falta de dinero en el Estado ecuatoriano. Eso es lo que habría que analizar. Tenemos más de 20.000 millones de deuda pública. Se anuncia que a los maestros y a los servidores públicos se les pagará en bonos o en papeles de dudosa efectivización. Se anuncia una serie, o ya se han despedido más de 1.200 trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se anuncia otros despidos más. Se anuncia la posible eliminación de subsidio al gas, a la gasolina. Entonces, como que yo veo con preocupación a que realmente el tema de fondo es que la maquinaria estatal o el estado de propaganda en el que vivimos está quedándose sin dinero, sin recursos, por una política asistencialista, un desarrollismo capitalista de botar la plata en un saco roto y sin una actividad productiva que pueda sustentar eso. Caramba, preocupante. El ingeniero David Rosero, como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también pues tiene en estos momentos mismos otra responsabilidad conjuntamente con los demás miembros de dicho consejo, que tiene que ver con la designación del Superintendente de Información y Comunicación que contempla la nueva Ley Orgánica de Comunicación. Y claro, una ley orgánica de comunicación que también está siendo cuestionada, que también tendría problemas muy estrechamente ligados con la Constitución y la propia ley. Así es, este es otro de los aspectos donde la Constitución señala un asunto, pero desde el poder se hace otra cosa. Un ejemplo concreto, la ley de comunicación tiene una serie de ambigüedades y falencias de fondo y de forma, y yo quiero especificar en honor al tiempo una de ellas. La Constitución en el artículo 213, párrafo segundo, establece que la ley determinará los requisitos para ser superintendente, es decir, a nivel de todos los superintendentes que ha elegido el Consejo de Participación a nivel general, bancos, compañías, telecomunicaciones, control del poder del mercado y economía popular solidaria. Pero realmente uno cuando revisa la ley de comunicación, en ningún artículo encuentra requisitos para elegir al superintendente. Lo que existe, a mi manera de ver, es una omisión del artículo 213 de la Constitución que señala que en la ley deben estar los requisitos, por una normativa de lógica básica de que en primer lugar es necesario explicar al país que este no es un concurso de méritos y oposición. Es decir, aquí no se califican conocimientos, capacidades, aptitudes, hojas de vida para ser superintendente de comunicación. Al haber omitido esto los asambleístas es un asunto bastante preocupante, bastante grave, porque si no existen requisitos en la ley, ¿cómo el Consejo puede designar una autoridad sin tener la capacidad legislativa? Claro, pero ya en manos del Consejo de Participación está una terna enviada por el presidente. Así es. Todos de los que conocemos, las tres personas que conforman esa terna, pues están vinculadas de alguna manera con la comunicación. Eso ¿abona a favor o en contra de una superintendencia? Mire, más allá del tema de la profesión, que es respetable en cualquier sentido, el tema es la independencia, el grado de probidad, de idoneidad y de neutralidad para juzgar algo tan sensible como el derecho a la libertad de expresión y el tema de los medios de comunicación. Le coloco un ejemplo. Para la designación del superintendente de bancos, nosotros colocamos prohibiciones expresas. Es decir, un banquero del feriado bancario responsable de la crisis del Ecuador en los años de la década de los 2000, no puede ser pues superintendente de bancos por obvias razones. Lo mismo debió colocarse como prohibiciones específicas en el caso de la superintendencia de información y comunicación. ¿En qué sentido? En el sentido de que al menos 5 años antes no haya tenido que ver como directivo, como accionista o como dueño de medios de comunicación. Es decir, que se diferencie una independencia del poder económico, pero también del poder político. Pero prácticamente en este caso yo veo con profunda preocupación que no se quiere democratizar la comunicación, más bien veo que existe una concentración de poderes en función no de meritocracia, sino de palancocracia, es decir, la generación misma de un posible conflicto de intereses que está en el artículo 232 de la Constitución, que prohíbe a cualquier autoridad de control o regulación tener conflicto con quienes van a ser regulados. En este caso,
como lo señalaba en el ejemplo anterior del banquero, del feriado bancario, obviamente no podría ser superintendente de bancos porque tendría una vinculación directa en función de una parte interesada. ¿Eso significa, ingeniero Rosero, de que al momento hay un ambiente de división dentro del Consejo de Participación para la designación del superintendente de información? Hay, en efecto, dos criterios. Unos que creen que a pesar de no existir requisitos, a pesar de que en la ley no establece ninguna acción, en efecto, el proceso debería darse, pero nosotros hemos solicitado con la consejera Andrea Rivera la realización de un pleno extraordinario para señalar tres cosas: que se devuelva la terna al presidente, que se reforme la ley de comunicación y que se coloquen requisitos en la ley, porque nosotros no podemos actuar en función de una normativa que no especifica un procedimiento a seguir en este tema. Y lo más lamentable sería que se designe un superintendente que tenga ilegitimidad y el proceso esté viciado de posible nulidad. ¿Significa eso que se podría prolongar en la designación? Bueno, la próxima semana se ha previsto el inicio de procesos de impugnación sobre la falta de probidad, de idoneidad, que pueden ser presentadas en cualquiera de las oficinas del Consejo de Participación desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre. Pero precisamente nosotros vamos a un aspecto más de fondo. El momento en que nosotros continuemos con el proceso, a pesar que la Constitución dictamina que en la ley debe existir requisitos, prácticamente podríamos arrogarnos funciones que no tenemos como consejeros porque no somos legisladores. Bueno, entonces estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. En realidad se trata de otra papa caliente, la designación del superintendente de Información y Comunicación. Y evidentemente pues también con el ingeniero David Rosero, como lo habíamos dicho, hay otros temas que tienen relación con las tareas que tienen los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social.